otros han donado colchones, apoyado a personas, ¿verdad?, cercanas y otras que no tanto. Y así hemos venido tratando de apoyar en la medida de las posibilidades con esto que está pasando. También pues hemos escuchado, nos han notificado muchos empresarios de la situación de la inestabilidad que ha habido o se ha presentado con respecto a el servicio de internet, ¿verdad? Sobre todo por fibra, ¿verdad? Que entendemos y hicimos solicitamos al ICE pues que nos explicara lo que estaba sucediendo, y ya nos explicaron que eso se debió a unos trabajos que aparentemente estaba haciendo la IA y que ellos accidentalmente generaron daños en la fibra, en el cable principal que abastece internet al cantón. Entonces, bueno, algunos casos veíamos que en algunos lugares unos reportaban empresarios que tenían y otros que no, digamos en 2-3 cuadras de diferencia. Y eso se debió a que, bueno, lo que pudimos entender es que el daño fue parcial, ¿verdad? Entonces algunos sectores se vieron afectados. Y pues lógicamente en algunos negocios se nos reportó que pues la única forma de hacer ventas era por Simpe, porque no tenían tarjeta Simpe o de manera o con dinero en efectivo, porque no tenían forma de utilizar los datáfonos. Entonces, bueno, nosotros como cámara hacemos un llamado a las personas de que tengan pues paciencia y que entiendan estas situaciones, ¿verdad? Que están pues fuera de control de los empresarios, de los comerciantes, y que pues a pesar de eso agradecemos la preferencia y el apoyo que nos siguen dando a los empresarios de Limón. Bueno, quería pues decirles eso como introducción, pues igual a pesar de las circunstancias y de las cosas pues que a veces son inconvenientes, hay que seguir avanzando, seguimos haciendo lo que hay que hacer y seguimos avanzando con la fe y con la convicción de que bueno, esto va a pasar y que vamos a poder, las personas que resultaron más perjudicadas, que van a poder resolver su situación con el menor tiempo posible. Y pues obviamente vamos a seguir orando por todos y cada uno de ustedes para que pues Dios tome control de esta situación. En cuanto al programa en sí, Epicentro usted lo puede ver como es de costumbre en Radio Casino, nos puede escuchar en 98.3 radio, también por Radio Casino Net, por los diferentes plataformas de Facebook, tanto de Casino, Radio Casino, como de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón. Usted nos puede ver, y también en las apps de la Radio Casino y CTV Limón Play Store, ahí también usted puede sintonizar y escuchar este programa. Así es que bueno, dicho eso, les decía, hoy tenemos un programa que tiene que ver con la formalización para crecer y los beneficios que el MEC ofrece a las pymes, entre otros temas. Nosotros, bueno, en una entrega que hicimos, hablamos de lo que eran las pymes, dimos algunos datos relevantes. Hemos venido también diciendo que Limón requiere más desarrollo, más volumen de empresa, ¿verdad? Porque según datos del MEC, el Limón tiene el menor desarrollo de empresa o empresarial del país. Inscritas un poco menos de 6,000 empresas, ¿verdad? Versus las 55,000 que existen solo en San José. Así es que bueno, eso nos da un dato importante, eso no es una percepción mía, esos son datos reales, y que al final eso, ¿cómo se entiende? Bueno, usted debe entender que una pyme es empleo, uno o más trabajos. Entonces, Limón, si necesitamos empleo, entonces necesitamos generar bastantes pymes que puedan venir a suplir las necesidades de empleo que requerimos en la provincia y principalmente el cantón central de Limón. Entonces eso es importante. Nosotros desde la Cámara hemos venido pues haciendo algunos esfuerzos, ya lo hemos dicho. Nosotros hemos creído que
Bueno, el tema de la formalización lo vamos a conversar ahora. Hemos hablado de la capacitación, hemos hablado de el crédito y hemos hablado del otro elemento que es la demanda. O sea, una pymes mayoritariamente requiere pues tener conocimiento de cómo se vende más, aprovechar las tecnologías modernas para poder vender, aprovechar las tendencias, entender cómo se establece o se estructura el precio, una estrategia de ventas. Y otro elemento que por cierto escribimos un artículo que tiene que ver con las habilidades socioemocionales de los que gestionan una pyme, que también son importantes. Y eso me refiero a servicio al cliente, solución de conflictos, etcétera. Entonces, esos son elementos importantes que, bueno, desde la Cámara, en asocio del Centro Empresarial de Lina, hemos venido trabajando, ¿verdad? Aparte de eso, elemento de capacitación, formación, asistencia técnica, acompañamiento, que es clave. Algunos también hablan de mentoría. Todo esto es importante, ¿verdad? Porque posiblemente nadie sabe todo. Entonces siempre es necesario pues entender cómo se hacen las cosas. El otro elemento, como les decía, es el financiamiento, y siempre lo hemos dicho. El crédito es como el aceite de motor a un carro a una empresa. O sea, una empresa sin crédito está liquidada, no va a crecer. Entonces, eso es otro tema que nosotros en la Cámara hemos abordado y hemos desarrollado algunos programas. Unos están en ejecución y otros están en proceso de construcción. Ya tenemos alianzas con Banco Nacional, que por cierto ahí tenemos unas tarjetas de banca empresarial que tenemos que empezar a colocar. También tenemos una alianza con el Banco Popular, en donde ahora tenemos una app que nosotros hacemos referencia de los clientes, y tenemos una trazabilidad directa con el banco. Y también tenemos un programa propio que lo hemos dicho, lo hemos anunciado, programa IPE, que son unos fondos que se nos dieron a la Cámara para colocar. A hoy tenemos poco menos 8 casos formalizados, ¿verdad? Estos son créditos de hasta 10 millones de colones que los formaliza y los desembolsa en la Cámara. El tema aquí es que estos créditos pues son para unidades productivas que pasan por el filtro de Sinerube. O sea, son unidades productivas que están en pobreza básica y extrema y situación de vulnerabilidad. Entonces no son fondos que están abiertos para todas. Por eso tenemos otras alternativas. Y finalmente, nosotros decimos que es importante el tema de lo que es la venta, es decir, la demanda. Nada hace una pyme teniendo conocimiento, entendiendo cómo se hace, teniendo los canales de difusión idóneos o adecuados, teniendo financiamiento, si no tiene nadie que le compre los productos. Entonces, bueno, esos es otro de los temas que nosotros desde la Cámara pues entendemos, y que también pues y para eso se tratan de hacer ferias, se tratan de vincular al empresario con encadenamientos productivos propios. Y bueno, y aquí viene un poco el tema de la atracción de la inversión que se requiere hacer en Limón, y que de alguna manera veremos si con el tema de la Marina se abre alguna oportunidad de algún encadenamiento productivo, que es un tema que yo particularmente creo que en un programa podríamos analizarlo, porque es un tema que requiere algunas otras cosas que así por sí solo no. Vamos a ver, la Marina como proyecto individual requiere otros componentes, y eso es algo que, bueno, lo vamos a analizar en otro programa, pero sí debemos de decir que es un proyecto que podría ser punta de lanza. ¿En qué sentido? Porque estas otras cosas, el inversionista que venga a hacer esa inversión o ese proyecto, yo estoy seguro que va a pedir o va a condicionar algunas otras cosas que son necesarias tener en Limón para poder avanzar con un proyecto de este tipo. Y ahí es donde yo veo la oportunidad que tenemos nosotros los limonenses de pues entender bien esa demanda ocupacional en caso de personas que requieran trabajo,
o encadenamientos productivos en caso de pymes que quieran encadenarse en la etapa ya sea de construcción y ejecución de estos proyectos. Así es que bueno, para eso vamos a tener un programa. Nosotros incluso ya estamos vinculándonos con otras marinas en el país. Tenemos una reunión, me parece que el otro mes, con una marina que todavía no voy a decir nombres porque no hemos consolidado nada, y queremos entender, bueno, cómo funciona, cuáles son, digamos, más o menos las necesidades que se tienen ahí, cómo se puede entender esto, cómo se puede la comunidad beneficiar de un proyecto así, y todas esas cosas queremos, pues, con responsabilidad analizarlas desde la ciencia y la técnica, ¿verdad? Desde la ciencia y la técnica para entender bien, y aquí no venir a hablar, digamos, desde el corazón, que es importante hablar desde el corazón, pero en un proyecto como estos hay que hablar con conocimiento y con datos, y eso es lo que queremos hacer, porque no tenemos esa expertise en la cámara. Entonces estamos pidiéndole a otras cámaras que manejan o que tienen, digamos, dentro de sus espacios o sus competencias, decirlo de alguna manera, marinas, y que podrían, pues, indicarnos, darnos, digamos, información relevante que nos permita una construcción a nosotros de una propuesta, de una posición clara, y sobre todo ver cómo nosotros como cámara responsablemente podemos orientar la opinión pública y a algunos muchachos sobre lo que eventualmente se va a ocupar, para que eso sea información para toma de decisiones en cuanto a qué se va a estudiar y cómo orientar un poco el esfuerzo que se puede hacer en el futuro. Bueno, dicho todo eso, vamos a hacer un corte. Hoy nos acompaña don Norman Gard del Ministerio de Economía e Industria, y con quien vamos a conversar sobre formalizar para crecer, los beneficios que el MEC ofrece a las pymes. De eso vamos a hablar, pero lo vamos a hacer en unos minutos, que nos va a separar el corte que vamos a tener, y regresamos. Instituto Cariay, Centro de Formación para Universitario, acreditado por el Consejo Superior de Educación, da a conocer su oferta académica: idiomas, inglés para niños, adolescentes y adultos, ciencias de la salud, asistente técnico en farmacia y asistente dental, tecnología, diplomado en redes y telecomunicaciones, técnicos, redes de comunicación de datos, ciberseguridad, desarrollo de software, soporte empresarial, administración, contabilidad, mercadeo y relaciones públicas. Contamos con técnicos avalados bajo el Marco Nacional de Cualificaciones y el Instituto Nacional de Aprendizaje. Horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 mediodía y de 1 de la tarde a 7 de la noche. Sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Contáctenos al 2798-2244 o al WhatsApp 8807-1515. Estamos ubicados en Limón, Barrio Roosevelt, a 50 metros de la Iglesia Asambleas de Dios, frente al Parquecito Asís Esna. Instituto Cariay, formación para el trabajo. Veterinaria La Vet. Los esperamos en Barrio Las Palmeras, frente a la Coca-Cola, ahora en nuestro nuevo horario de atención, de lunes a sábado. Veterinaria La Vet. Los esperamos en Barrio Las Palmeras, frente a la Coca-Cola, ahora en nuestro nuevo horario de atención, de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 6 de la tarde, y los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y en nuestro horario de emergencias de martes a sábado de 6 de la tarde a 9 de la noche. Contáctenos al 6456-8677 y al 2758-0881. Estamos ubicados en Barrio Las Palmeras, contigua Maxi Palí. Cable Caribe, la empresa de telecomunicaciones que desde Siquirres apoya el desarrollo tecnológico de la zona atlántica con fibra óptica hasta tu hogar gracias a Fiber Connect. Con nuestra tecnología podrás disfrutar un servicio de internet rápido y estable, siendo la mejor opción para tu trabajo, estudio, juegos y televisión de alta resolución. Llámanos y sé parte de quienes navegamos sin preocupación. Fiber Connect Cable Caribe.
El servicio de interpretación del ESCO por videollamada es una solución ideal para que instituciones, empresas y comercios puedan obtener un intérprete que facilite la comunicación eficaz y fluida entre la persona oyente y la persona sorda, sin cita, mínimo tiempo de espera, cuando sea y donde sea. Garantice la inclusión de las personas sordas siendo cliente de Green Technological y sea parte de la solución. Sintonice Epicentro, donde conversamos sobre los principales sucesos nacionales e internacionales y la relación que tienen con usted y con nuestra provincia. Temas administrativos, financieros, jurídicos, culturales, deportivos y educativos. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Radio Casino 98.3 FM y redes sociales. Epicentro, programa informativo y de opinión de la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Limón. Epicentro, porque Limón es el centro de la información. Volvemos a su programa Epicentro. Su servidor Randy Gordon les saluda nuevamente. Antes del corte les dije que hoy vamos a conversar con Norman Gard, que él es funcionario del MEIC. Con él pues vamos a hablar de en sí cuáles son los beneficios que ofrece ser una pyme. Y también pues tratar de desmitificar algunas cosas, Norman, que se dan en torno a toda esta situación. ¿Verdad? Porque mucha gente pues, relaciona el tema del MEIC con formalización y mucha gente relaciona esto directamente con mayor pago de impuestos, con más controles del Estado. Y entonces, bueno, vamos a hablar un poquito del tema, Norman. Te agradezco mucho que haya sacado el rato para estar aquí hoy con nosotros en Epicentro y bueno, muy buenas tardes, Norman. Muy buenas tardes, Randy. De verdad es un gusto estar acá con ustedes hablando de un tema que a mí me apasiona, que son las pymes, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, el motor de Costa Rica son las pymes, definitivamente. Y yo quiero que este motor sea un motor para Limón, para dinamizar la economía que estaba realmente estancada. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Después de la pandemia, si caminamos en el centro de Limón, vamos a ver muchos locales que han cerrado. Y eso es parte de lo que nos dejó la pandemia. Bueno, gracias a Dios estamos resurgiendo, como decimos, de las cenizas. Pero aquí estamos para hacer crecer todas las pymes de Limón. Yo digo de Costa Rica, pero mi enfoque es básicamente las pymes de Limón, porque es acá donde nosotros vivimos y es acá donde nosotros queremos ver ese desarrollo, ¿verdad? Sostenible sobre todo. Norman, hoy podemos hablar de un tema que puede marcar la diferencia entre un negocio, como usted lo dijo, que sobrevive y uno que realmente crece. En Limón existen cientos de emprendedores que empezaron vendiendo desde su casa. Sobre todo esto, como bien lo dijiste, se fortaleció, se vio más durante la pandemia, bueno, que hubo que estar encerrados, entonces había una necesidad, surgieron muchos negocios, sodas y algunos negocios de ventas desde la casa. Pero bueno, también hay talleres, tiendas virtuales, comercio. Muchos pues tienen clientes, venden bien, pero siguen preguntándose, Norman, ¿vale la pena formalizarse? Esa es una de las preguntas que digamos que muchas veces a nosotros en la Cámara nos llega en ocasión, digamos, de un crédito productivo que nosotros estamos haciendo, que la gente en algunos casos se requiere pues alguna formalidad, en algunos casos no, pero bueno, la gente es una pregunta que siempre hacen, ¿vale la pena formalizarse? Otra pregunta que hacen es, ¿qué gano pagando impuestos? Esa es una pregunta que la gente nos hace y no crea, suena risible, pero a veces son preguntas que uno tiene que ponerse a pensar, porque a veces la gente da argumentos que no dejan de ser ciertos, ¿verdad? Gente que, recuerdo que una persona que tenía un negocio me dijo, bueno, yo vendo en efectivo, me pagan, compro simpe, no estoy en ningún lado, no tengo registro, no me caen inspectores,
no me cae la caja cuando estábamos con aquel problema del trabajador independiente. Entonces me dice, a mí me va bien. Entonces usted me dice a mí o me trata de motivar para que me formalice, o sea, me haga visible ante la institucionalidad pública. Y me decía, ¿para qué? Entonces, bueno, yo después de oírlo y escuchar de que sus números, que le va bien, que vende, que tiene una dinámica, ¿verdad? Uh-huh. Que le funciona a él, uno dice, bueno, será embarcar a una persona y decirle que lo haga, será lo más idóneo, o el hecho de que se formalice tiene que ver un poco con la formación que uno tiene como representante de la Cámara, se busca eso. Pero bueno, después buscamos algunos otros elementos que vamos a conversar, Norman. Entonces tal vez empecemos por ahí. ¿Vale la pena formalizarse, Norman? Bueno, Randy, hay dos cosas muy importantes, ¿verdad? Hay dos formas de ver el negocio. Empecemos por decir, quiero permanecer en la oscuridad, quiero permanecer siendo pequeño o quiero crecer. Entonces, ese es el aspecto que tiene que valorar un empresario, ¿verdad? Un emprendedor a la hora de tratar de formalizarse. Yo siempre digo, ¿vale la pena formalizarse? Sí, sí vale la pena formalizarse. Y a veces la gente como que no entiende qué es formalizarse. Bueno, hay una ley específicamente que es la 8262 del Ministerio de Economía que dice que hay 3 aspectos para que una empresa sea formal. Esos 3 aspectos son, por ejemplo, estar inscrito en Hacienda, estar ante la caja, ya sea como trabajador independiente o como patrono, ¿verdad? Y lo otro es tener una póliza de riesgo. Son 3 requisitos que la ley nos exige. Pero también la ley nos dice que para formalizarse hay que cumplir 2 de esas 3. Y no especifica cuáles 2 hay que tener. Pero generalmente nosotros siempre decimos, bueno, si usted se va a formalizar, tiene que estar en Hacienda. Ese es fundamental. Y lo otro que es un poco más flexible es, bueno, saco una póliza de riesgos o me inscribo ante la caja. Eso yo siempre les digo, es importante tener las 3. Y le digo por qué. Porque, por ejemplo, yo cumplo 2 de 3, pero a la larga, yo puedo sacar una póliza de riesgo y estar en Hacienda, pero a la larga, con el cruce de información que existe hoy día, tarde o temprano, Hacienda me va a decir, la caja me va a decir, bueno, usted está inscrito en Hacienda desde hace años, ¿qué pasó con usted? ¿Por qué no está acá tributando con el sistema de salud de Costa Rica? Entonces, nos da pero la ley nos permite y nos da esa flexibilidad de cumplir 2 de 3. Usted me decía, el empresario siempre tiene esa duda. Es que yo vendo en mi casa y me va bien. Claro que te va a ir bien porque no estás pagando, ¿verdad? Y nada. Pero yo le pregunto al empresario, ¿usted quiere crecer o quiere permanecer en su casa? Entonces son 2 formas de ver el panorama, ¿verdad? Y usted me decía, ¿qué gana? ¿Qué gana un empresario que se formalice? Bueno, dichosamente, ¿verdad? Durante estos 20 resto de años que tengo trabajando en el ministerio, he visto cómo el ministerio ha evolucionado, ha incentivado muchas leyes para que estos empresarios tengan beneficios visibles. Y dentro de esos beneficios que usted me preguntaba, que si valía la pena, yo le digo que sí vale la pena. Porque hay empresarios que hoy, por ejemplo, yo les digo, están alquilando un negocio. Y resulta que están pagando el 13%, ¿verdad?, del IVA. Y eso es sobre los alquileres. Ahora yo les digo, si ustedes estuvieran inscritos ante el MEI, obviamente ese 13% se puede exonerar. Y así como la exoneración del IVA, también hay otros beneficios, como por ejemplo las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas que pagan el impuesto a las sociedades jurídicas. Y eso es uno de los beneficios más tangibles que yo les puedo decir que se ahorran.
¿Por qué? Porque se les exonera de ese pago y estamos hablando de casi 200,000 colones, ¿verdad, Randy? Entonces, vea que es tamaño poco de plata que cuando uno dice, cuando hace su flujo de caja dice, bueno, me estoy ahorrando esa plata. Al igual que los alquileres. También hay otros beneficios también, por ejemplo, con la caja, que usted tiene, si es una empresa nueva, usted puede pedir, y es que la gente no lo hace, usted puede pedir que por favor se le aplique ese beneficio que tiene la caja para los empresarios nuevos que se constituyen, ¿verdad? Igual con Hacienda. En Hacienda existe el pago escalonado también de renta, que es por 6 años. Y muchos empresarios desconocen todos estos beneficios y creen que por formalizar van a pagar impuestos. Bueno, acá hay un tema muy importante. Es muy importante conocer el régimen en el cual uno también se inscribe en Hacienda, porque hay un régimen que es el régimen simplificado, ¿verdad? Y el régimen tradicional. Correcto. Entonces son dos cosas distintas. Exactamente. Y hay que tener una idea muy clara de eso. Norman, bueno, de esa dinámica, esas respuestas que diste, a mí me surge una duda. Usted habló de que usted sí recomienda formalizarse. Y usted habló algo que es importante, que es la ley de fortalecimiento de las pymes, que es la que usted mencionó, la 8262, establece efectivamente que de 3 usted tiene que cumplir 2. Normalmente la gente efectivamente se va a Hacienda porque requerimos de etiqueta electrónica, factura electrónica, ¿verdad? Y eso casi siempre es necesario. Y normalmente la gente se va al INSS porque la caja es más barato. Esas son lo que pasa hoy en la práctica. Pero bueno, tenemos la trampa. Hay una trampa que hay que decirle que a la gente, y yo no sé si el legislador al momento de hacer la ley 8262 lo visualizó. Yo pienso que tal vez su intención no era esa. Sin embargo, hay un control cruzado. Usted se afilia en Hacienda y se afilia en el INSS, y la caja tiene un convenio, por ejemplo, con Hacienda, y pueden ver desde cuándo usted se afilió, y ahí viene todo el procedimiento donde te pueden hacer un traslado de cargos, y vienen las deudas de millonarias. Por cierto, ya por dicha se aprobó de que no pueden ser más de 4 años para atrás. Pero aquí está el punto, Norman. Si una persona, porque nos ha pasado en la Cámara, se convence de que se afilie, pero está el riesgo de la caja. ¿Cómo minimizar ese riesgo? ¿Cómo hacer que una persona de buena fe, porque al final las personas lo hacen de buena fe, en algunos casos, bueno, se les hace ver lo que usted planteó del crecimiento, y usted lo hizo muy bien. Una persona, una unidad productiva que quiera crecer, va a llegar un momento en donde va a topar con cerca si no tiene estas 3, o sea, si no cumple con estas cosas. Por ejemplo, no va a poder licitar al Estado, que es algo que nosotros promovemos mucho en la Cámara. El tema de bancos se complica. En algunos casos los bancos, y casi en la mayoría de los casos, buscan unidades productivas formales, y si usted no tiene esas formalidades, eso se le va a dificultar a usted crecer, y eso lo tenemos claro. Norman, pero no hay una trampa ahí. Bueno, no sé si habrá una trampa, y no sé qué quiso el que propuso la ley, ¿verdad? Porque generalmente el que propone una ley siempre tiene una intención. Y nosotros sabemos que las intenciones son buenas. Pero al final usted hablaba, por ejemplo, del control cruzado. Déjeme decirle algo, Randy. Hoy, por ejemplo, nadie se puede esconder. Cualquier persona puede acceder a Hacienda, porque Hacienda es público, y usted entra a la página de Hacienda y usted ve quién está registrado y quién no está, y desde cuándo está registrado. Correcto. Y eso es público. Correcto. No tiene que ser que la caja directamente pueda y tiene que acceder porque le dieron un cierto rango, cierto acceso. Entonces, cualquier ciudadano común, como yo digo, de a pie, puede entrar a la página de Hacienda y puede, si tiene su número de cédula y su nombre completo, y accede a su información tributaria. Correcto. Y ahí ve si usted está moroso,
si usted está omiso o si usted está al día. Entonces es una información que yo creo que está disponible al público y también a la parte institucional. Bueno, yo siempre les digo, ¿verdad? Y eso ya es muy personal y generalmente yo sí me cuido de algo. Cuando vienen y me dicen, ¿qué me recomienda usted? Yo le digo, no, ¿qué me recomienda? Yo no les voy a recomendar. Eso es una decisión muy propia de cada empresario, porque usted acaba de decir algo. ¿Y qué pasa si está esa trampa? ¿Qué pasa entonces si ese empresario tiene años registrado en Hacienda, pero resulta que no en la caja? Y por recomendación mía yo le digo, bueno, sácase la póliza y se inscribe y obtiene los beneficios pymes. ¿Qué pasa si el día de mañana yo me topo a ese empresario y me viene y dice, es que usted me dijo? Correcto, Y correcto. entonces hay que tener mucho cuidado. Eso es una decisión propia de cada empresario. Si decide permanecer chiquito o si quiere crecer, ¿verdad? Y generar esos encadenamientos productivos del cual usted habló. Y no solo eso, venderle al Estado. Porque usted sabe que, y yo siempre le digo, el negocio de las pymes es venderle al Estado. El Estado es el mejor comprador y el mejor pagador que existe al día de hoy. Su plata ahí está segura, no, usted puede ir y puede generar algún negocio con otro empresario y puede tener la duda si ese empresario le va a pagar. Pero si usted cumple con la ley, el Estado te va a pagar. Y yo sé que dentro de lo que usted hablaba, ¿verdad?, de las compras, usted como Cámara, como la Cámara de Limón, ¿verdad?, impulsó un proyecto en la Asamblea para que se le asignara a las empresas limonenses cierto participación de compras del Estado acá en la provincia, porque muchas de las compras que hacía el Estado eran fuera de la provincia de Limón y obviamente eso iba a repercutir en la economía de acá. Pero yo siempre les digo, ¿qué quiere usted? ¿Crecer o permanecer en su casa? Yo conozco muchos empresarios que trabajan desde la casa y les va bien. Pero también conozco muchos empresarios que empezaron con una ventana y al día de hoy formalizaron y están generando empleo para la provincia. Y estoy hablando que esos empleos, 5, 6, 7 empleos, estamos diciendo entonces que hay 7 familias que se benefician de ese mismo negocio. Entonces yo siempre voy a estar a favor de la formalidad, porque es parte de mi trabajo también. Claro. Pero no es mi propósito decirle, usted tiene que formalizar porque la ley lo exige. No, es una decisión muy propia, Randy. No, en eso estamos totalmente claros, ¿no? En eso hay que tener cuidado, porque sí hay una trampa, señores, sí hay una trampa. Bueno, yo en modo abogado que he estado defendiendo algunas unidades productivas con todos esos abusos que en su momento la Caja generó. La Caja tiene un convenio con Hacienda porque, digamos, la Caja no se limita, la información pública es datos de registro muy básica, pero la Caja puede acceder a las declaraciones de renta. Y entonces, ¿qué era lo que hacía la Caja? Le pedía a Hacienda directamente las declaraciones de renta, es decir, lo que usted ganó, y con base en eso, se iba para atrás más de 10 años. Más de 10 años. Y decía, bueno, en el 20 usted ganó tantos millones, lo dividió entre 12, ese fue su salario. Y tasó así un montón de gente que incluso yo personalmente tuve que hacer un arreglo de pago millonario por montos ilegales que la Caja nos cobró. Y que bueno, y esto no es lo que yo estoy diciendo, ya hubo una resolución del Tribunal Contencioso que dijo que eso era ilegal. Entonces, y nosotros siempre lo dijimos, porque nosotros siempre litigamos contra la Caja el tema y siempre dijimos que era ilegal. Entonces sí es importante que la gente sepa que existe ese riesgo. Correcto. Pero yo también como empresario y miembro de la Cámara también, digamos, voy a ser prohijo lo que dijo Norman, en el sentido de que yo sí creo que la formalidad es buena. En algunos casos, y sí voy a ser honesto, en mi opinión, la Caja, y no tanto lo que son las cuotas obreras, la Caja debería de separar Banco Popular, IMAS, todo esto, y cobrarlo aparte, y que la Caja, lo que cobran la Caja puro, que es el IBM y el SEM, el seguro de invalidez, vejez y muerte, y el seguro de
enfermedad y maternidad, me parece, se cobre nada más. Aparte, eso bajaría un porcentaje importante. ¿Por qué? Porque yo siento que al final eso genera desincentivo. Y yo tengo ejemplos claros, Norman, donde hemos querido, por ejemplo, tengo un ejemplo así claro de una costurera que llegó a la Cámara, que logramos apoyarla con un crédito y unas cosas, y ella salió la posibilidad, recuerdo que una institución pública le dijo a un grupo de costureras que se organizaran y que ellos les iban a comprar los uniformes. Pero lógicamente, usted lo sabe, el Estado todo lo que compra lo tiene que hacer a través de un concurso público. Y a través de, hoy a través de SICOP. Entonces, las señoras tenían que ir a la caja, Norman. Tenían una asociación de señoras, creo que eran como 15 señoras. Mira qué proyecto más bonito. Las señoras tenían cada una su máquina y ellas ocupaban, digamos, un recurso, un capital para comprar las telas, ¿verdad? Porque sabemos también que el Estado, como usted bien lo dijo, es un buen pagador, la plata está, pero el Estado paga cuando usted entrega, no paga por adelantado. Hay una excepción en la ley de que puede usted pedir un adelanto, pero tiene que dar garantía, pero solamente en las contrataciones que así se indica en el cartel, que tienen que ver más como construcción y ese tipo de cosas. Entonces, en este caso, ellas llegaron a la Cámara, nosotros las apoyamos, las organizamos ahí, tratamos de darles el tema de cómo se hacía la oferta, apoyarlas con todo, pero ¿dónde murió el proyecto? Fueron a la caja. Y entonces la caja les dijo, bueno, en este momento no acuerdo el monto exacto, pero sí me acuerdo que eran como 380,000 pesos que tenían que pagar, porque al menos una tenía que afiliarse en la planilla, ¿verdad? Para poderse afiliar. El inspector fue y ahí murió el negocio, porque primero no tenían esos casi 400,000 colones, y lo otro es que les pedían una patente. Entonces las señoras hacían el trabajo, digamos que cada una se repartían los trabajos, cada una hacía, y algunas cosas las consolidaban en el salón comunal. O sea, no tenían un negocio como tal, un local físico como tal. Y entonces al final, Norman, recuerdo que el negocio murió porque les pidieron patente, y cuando se trató de hacer, digamos, el local no cumplía con ley 7600 y ahí murió el negocio. A mí me dolió mucho porque yo vi que había una voluntad noble de esta institución de decir, bueno, yo compro uniformes, yo se los puedo comprar a ustedes. Segundo, había un grupo de señoras, ¿verdad? Casi todas madres solteras, que tenían esa habilidad para la costura, ¿verdad? Y tercero, había un ecosistema, estaba la Cámara, incluso teníamos la posibilidad de financiarles a ellas capital de trabajo pero al final el sistema las descartó, y esto pasa mucho con muchas pymes. Hablemos de eso, casos que usted conoce en el MEIC, que tal vez usted como funcionario puede evaluarle, digamos, viabilidad al proyecto económico, pero fallece cuando se enfrenta a la formalidad de la ley. Toda la razón. No voy a contradecirlo porque usted tiene toda la razón en cuanto a eso, ¿verdad? Pero si hay un empresario, yo siempre digo, el empresario o la empresaria tiene que asumir riesgos. Y lastimosamente, el asumir riesgos significa, de verdad, enfrentarse a este tipo de situaciones. Yo conozco casos, y casos que yo apoyé, y al final cuando llegaron a la caja, cayeron, porque simplemente no pudieron inscribirse como patronos. Hay unos que sí lograron, por ejemplo, inscribirse como trabajador independiente. Y aquí hay yo digo que ya se está trabajando en relación a esto. Hace unos días escuché que, por ejemplo, la municipalidad ya iba, por ejemplo, a habilitar las patentes que se les negaba para trabajar en casa. Ya el Ministerio de Salud, nosotros logramos a través del Ministerio de Economía, ¿verdad?, que se les diera el permiso
a través del Ministerio Permiso de de Salud, funcionamiento, ¿verdad? El se refiere. funcionamiento. Ok. Y en la casa. Porque hay algo muy importante, Randy, hay que tener en cuenta. Si yo trabajo desde mi casa y yo voy a la municipalidad a solicitar una patente, obviamente la municipalidad me la va a denegar. Y de entrada, porque la municipalidad me va a decir, el día de mañana que por A o por B usted falla, yo no puedo llegar a clausurarle la casa. Es ahí donde usted vive y usted tiene su negocio ahí. Entonces, ¿cómo yo le voy a dar una patente para que emprenda en su casa si después yo no voy a poder tener acceso a ese negocio? Entonces, eso es una de las razones por las cuales las municipalidades no estaban entregando patentes para laborar en casa. Tengo noticias de que la Municipalidad de Limón está en apertura de agilizar ese tipo de requisitos, ¿verdad? Extenderle la patente a las personas que laboran en casa para poder ellos formalizar, y digo formalizar mínimo con el Ministerio de Salud y mínimo con la municipalidad, porque nosotros como MEI no nos afecta, porque la ley no lo incluye. Que tengan patente o que tengan el permiso de salud. La ley es clara, de verdad. Aquí hablamos de Hacienda, Caja y una póliza. Y una póliza que respalde a ese trabajador. Porque muchas veces, y volviendo al caso de las costureras, usted hablaba de la parte de las costureras. Y a veces las costureras dicen, ¿para qué yo necesito una póliza de riesgo? Correcto. Pero resulta que ellas manejan máquinas, manejan tijeras también. Claro. El daño está, ahí hay un accidente potencial. Se pueden amputar un dedo y ellas no han visualizado esa parte. Entonces a veces van al INS y el inspector o el trabajador en el INS que le va a dar la póliza le dice, pero ¿para qué usted quiere una póliza? Usted lo que puede hacer es exonerar, y exoneran. Y entonces al exonerar ya están limitando la ley 8262. Entonces yo le digo, la trampa es muy difícil con la caja. Y es un problema que nosotros como MEI tenemos, que hemos venido dando batalla, hablando con la gente de la caja para ver cómo hacen una flexibilización en cuanto a las cuotas. Usted solo mencionó, por ejemplo, pero está el INA, está FODESAP, que está contenida, y entonces, correcto, claro, esos son rubros muy, muy grandes. Si correcto, yo puedo sacar FODESAP y INA de esa carga social, se le va a reducir al trabajador. Así es. Pero qué difícil es para el empresario. Y créame que yo, con estos 20 y resto de años que tengo de estar laborando, he visto empresarios cerrar, abrir, volver a cerrar. Pero yo siempre, y cuando vienen y me dicen, yo le digo, el empresario tiene que asumir riesgos. El empresario que es empresario de verdad, Randy, usted sabe que va a caer, pero como tiene ese gusanito, se va a volver a levantar y va a emprender con otro tipo de negocio, ¿verdad? Bueno, yo siempre digo, yo ya crecí en la parte institucional, entonces el emprendimiento, seguro cuando me jubile o algo por ahí, con la experiencia que uno ha desarrollado a través de los años, ¿verdad? Pueda que emprenda algún tipo de negocio y más con el conocimiento adquirido a través de los años. Pero yo sí le digo a todos los emprendedores y a los empresarios que esto es algo de motivar. Y yo sé que la labor de ellos no finaliza como finaliza mi horario de labor, ¿verdad? Sino que ellos trabajan 24/7 y hay que tenerlo muy presente. Y usted que es empresario, usted lo sabe. Es una cosa de no acabar, es una cosa de todos los días, es algo constante. Pero la trampa siempre va a estar. Entonces hay que convivir con ello y yo siempre les digo, si formaliza, va a asumir el riesgo. Y ahí no te lo puedes quitar, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Bueno, vamos a hacer una pausa, Norman, y vamos a regresar. Te voy a preguntar en el segmento que viene cuáles programas específicos hay para apoyar a los pymes, ¿verdad? Queremos hablar un poquito del tipo de industria que predomina o actividad económica que predomina en Limón y en sí cuál es el trámite para hacer el registro. Ya volvemos.
Instituto Cariay, Centro de Formación para Universitario, acreditado por el Consejo Superior de Educación, da a conocer su oferta académica, idiomas, inglés para niños, adolescentes y adultos, ciencias de la salud, asistente técnico en farmacia y asistente dental, tecnología, diplomado en redes y telecomunicaciones, técnicos, redes de comunicación de datos, ciberseguridad, desarrollo de software, soporte empresarial, administración, contabilidad, mercadeo y relaciones públicas. Contamos con técnicos avalados bajo el Marco Nacional de Cualificaciones y el Instituto Nacional de Aprendizaje. Horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 mediodía y de 1 de la tarde a 7 de la noche. Sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Contáctenos al 2798-2244 o al WhatsApp 8807-1515. Estamos ubicados en Limón, Barrio Roosevelt, a 50 metros de la Iglesia Asambleas de Dios, frente al Parquecito Asís Esna. Instituto Cariay, formación para el trabajo. Veterinaria La Vet. Los esperamos en Barrio Las Palmeras, frente a la Coca-Cola, ahora en nuestro nuevo horario de atención, de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y en nuestro horario de emergencias de martes a sábado de 6 de la tarde a 9 de la noche. Contáctenos al 6456-8677 y al 2758-0881. Estamos ubicados en Barrio Las Palmeras, contiguo a Maxi Palí. Cable Caribe, la empresa de telecomunicaciones que desde Siquirres apoya el desarrollo tecnológico de la zona atlántica con fibra óptica hasta tu hogar gracias a Fiber Connect. Con nuestra tecnología podrás disfrutar un servicio de internet rápido y estable, siendo la mejor opción para tu trabajo, estudio, juegos y televisión de alta resolución. Llámanos y sé parte de quienes navegamos sin preocupación. Fiber Connect Cable Caribe. El servicio de interpretación del ESCO por videollamada es una solución ideal para que instituciones, empresas y comercios puedan obtener un intérprete que facilite la comunicación eficaz y fluida entre la persona oyente y la persona sorda, sin cita, mínimo tiempo de espera, cuando sea y donde sea. Garantice la inclusión de las personas sordas siendo cliente de Green Technological y sea parte de la solución. Sintonice Epicentro, donde conversamos sobre los principales sucesos nacionales e internacionales y la relación que tienen con usted y con nuestra provincia. Temas administrativos, financieros, jurídicos, culturales, deportivos y educativos. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Radio Casino 98.3 FM y redes sociales. Epicentro, programa informativo y de opinión de la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Limón. Epicentro, porque Limón es el centro de la información. Bueno, regresamos a su programa Epicentro. Antes del corte, bueno, les estamos conversando con Norman Gar del MEC y estamos hablando sobre las bondades, si se quiere decir de alguna forma, de formalizarse. Norman, en sí, ¿cómo se hace la inscripción? Ya eso es un procedimiento que entiendo que es en línea. Explíquenos un poquito de eso y cuáles son los beneficios concretos. Usted mencionó lo de la exoneración, el pago el impuesto a la persona jurídica. Mencionó, no sé si mencionaste alguno en cuanto a lo que es el 13%, el 13%, lo de los alquileres. Está, por ejemplo, en las licitaciones, ¿verdad? Si hay empate, se le 5%. Privilegia al que es pyme. Pero hablemos un poquito de ese tema, Norman. Bueno, de cómo es la inscripción en el MEC. La inscripción ha variado y eso varió a causa de la pandemia, obviamente. Todos aprendimos en menos de un año lo que se tenía que aprender en 4 o 5 años, ¿verdad? La tecnología nos alcanzó, no estábamos preparados y tuvimos que adaptarnos.
Inclusive al día de hoy hay cosillas que yo no manejo y tengo que recurrir a mi hija de 12 años para que me ayude. Y aquí yo soy muy sincero, ¿verdad? De repente uno no es tan tecnológico. Pero la inscripción en el MEI cambió, ahora todo se hace a través de en línea, pero yo creo que el sistema es muy amigable. Generalmente uno tiene que llenar el formulario PYME o el formulario emprendedor. Hay que llenar su totalidad. Hay mucha gente que lo hace y omite datos. Y esos datos hace que los compañeros, porque hay un departamento de registros que verifica los registros en todo el país, ¿verdad? Y eso que quede claro, porque de repente la gente cree que es Norman o su compañera que hacen los registros acá en Limón o no, pero hay un departamento que en San José que ve los registros a nivel nacional. Entonces ese formulario se baja, se puede hacer en línea, se puede imprimir, se llena, se escanea y se sube la información. Algo muy importante, esta información se tiene que acompañar, por ejemplo, de recibo de Hacienda o del INSS, y si es del caso de la caja, ¿verdad? Pero el MEI, hay unos, nosotros modificamos la ley, la gente solo puede subir el formulario y hay que tener en cuenta que el formulario es una declaración jurada. Entonces el MEI se reserva la potestad, usted solo puede llenar el formulario y subirlo al sistema. Okay. Y subir los documentos que hacen falta los puede subir en blanco. Pero una vez que la información ingresa al MEI, nosotros tenemos la potestad de confirmar si realmente usted está inscrito en Hacienda o está en la caja. Si puso, ¿verdad? Y si puso las 3, podemos verificar las 3 también. Ahora, si puso las 3 y cumple 2, la ley dice perfectamente 2 de 3. Entonces usted puede gozar de ese beneficio PYME, ¿verdad? Usted me preguntaba puntualmente, vea, los beneficios, hay como 30 beneficios, ¿verdad? Okay. Pero yo te mencioné los más importantes, porque también está el acceso a crédito, está el acceso a FOEMIPYME, está el acceso a PRONAMIPE, a PROPYME, está, por ejemplo, descuentos. Ahora que hay un diputado que salió diciendo que va a pelear contra la CAM, ¿verdad? También el MEI en su momento, se suscribió con la gente de ACAM para bajarle ese pago que hacen los empresarios. También está ciertos rebajos que se hacen por parte de la Cámara Constructora, ¿verdad? Entonces yo creo que, Randy, los beneficios son bastantes. Algo que no quiero dejar de mencionar, ¿verdad? Porque ya el tiempo casi que sí está encima. Nosotros estamos trabajando ahorita, Randy. La otra semana vamos a tener un Pongámosles, ¿verdad? En el cantón de Pocosí, básicamente en Guapiles. Estamos reuniendo, de hecho ya he confirmado 32 instituciones, tanto de la parte pública como del sector privado. Estamos llevando esos funcionarios a Pocosí para que puedan evacuar las dudas que puedan tener esos empresarios de la zona. Pero es un programa totalmente abierto al público, ¿verdad? Estamos trabajando ya para el otro mes también, vamos a tener la Expo PYME. La Expo PYME la vamos a hacer en Cahuita, en el cantón de Cahuita, los días 15 y 16 de agosto. Entonces vamos a estar en Cahuita, estamos tratando de dinamizar casi que todos los cantones, no solo centralizar las actividades en el cantón central de Limón, sino salir un poco del centro para que también las pymes vean que no solo en el cantón central se está trabajando. Muy bien, Norman, excelente, muy bien. Bueno, nos alcanzó el tiempo, estamos a 4 minutos para cerrar. Un cierre, Norman, un cierre breve. ¿Qué le recomendaría usted a los empresarios que nos están escuchando hoy y una llamada a la acción, Norman? No, definitivamente a los empresarios, ¿verdad? Y también a los emprendedores, porque hay que tomarlos muy en cuenta. Si ustedes consideran y ustedes creen que tienen la capacidad de crecer, por ejemplo, venderle al Estado, inscribirse en SICOP, creo que hay que formalizar. Y como le dije, ¿verdad? Por ejemplo, el Estado es un buen pagador. Rand dice, bueno, contra producto, claro que sí. Pero también es una oportunidad para que ellos puedan crecer. Yo los insto
a que evalúen, que hoy en la noche, ¿verdad? Antes de acostarse, lo hablen con la almohada, que lo consulten. Quiero crecer o quiero permanecer siempre en mi casa, porque esa es la oportunidad. La única forma de crecer, Randy, es a través de la formalización. Y bueno, y yo digo, negocios lícitos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero los insto, ¿verdad?, que crezcan. Y más bien yo le voy a decir, y aquí lo comprometo de una vez, porque mucha gente cuando se inscribe en SICO, creen que el MEC tiene la obligación de confeccionarle los carteles de participación. Okay. Y Randy, vieras qué difícil es, porque a veces nos llaman y me dicen, es que yo voy a participar en una licitación, pero necesito que usted me haga el cartel. Nosotros no hacemos carteles, por Randy, supuesto. usted, ¿verdad? Entonces yo creo que la Cámara ahí podría montarse un buen programita, ¿verdad? Invitar a los empresarios de acá de la región de cómo confeccionar un cartel para poder licitar. Y lo hemos hecho, Norman. Hemos capacitado muchos empresarios de cuando empezó SICOP, que antes era Merlink. Nosotros dimos una charla. O Comprared en sus inicios. En sus inicios dimos una capacitación robusta con gente de Raxa. Hace 2 años me parece que con el INA hicimos otra. Y bueno, vamos a analizar el tema para ver. Sí, los que siempre quieren pueden llamar al 2798-3000 a hablar ahí en la cámara, y si ocupan pues alguna orientación, Norma, con mucho gusto. Pero sí, yo igual que usted considero que la formalización le permite crecer, ¿verdad?, a las empresas y venderle al Estado. Para mí, de hecho ha sido una de las estrategias que yo he seguido, y es una estrategia que te permite sostenibilidad financiera, te permite crecimiento, te permite endeudarte, y el Estado siempre te va a pagar. ¿Cuándo? A veces no se sabe, pero sí te van a pagar, así es que... Randy, pero vea una cosa, hay gente que le quiere vender, por ejemplo, a los supermercados, y yo les digo, pero los supermercados también te pagan a los 45 días, y usted correcto. tiene que, entonces, ese lapso de tiempo, ¿verdad?, ¿cómo usted hace con su flujo de caja? Ahí es donde operan todas las líneas de crédito y todo este tipo de cosas. Pero bueno, señores, se nos fue el tiempo, les agradecemos la sintonía. Si Dios lo permite, vamos a estar el otro jueves con otro programa más de Epicentro, porque Limón es el centro de la información. Bendiciones. Sintonice Epicentro, donde conversamos sobre los principales sucesos nacionales e internacionales y la relación que tienen con usted y con nuestra provincia. Temas administrativos, financieros, jurídicos, culturales, deportivos y educativos. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Radio Casino 98.3 FM y redes sociales. Epicentro, programa informativo y de opinión de la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Limón. Epicentro, porque Limón es el centro de la información.